La maquinaria que nos permite vivir pasa desapercibida ante nuestros ojos. La tecnología más peligrosa puede proveer de infinita energía, mientras el sustento del mundo da paso a mejores alternativas para el futuro. Un recorrido por los recursos energéticos en Maravillas Modernas. Esta noche a partir de las 8 por History. Un imperio retratado por la Biblia. For 3,000 plus years, all we had on the Hittites was a couple of references in the Bible. Y oculto durante 3,000 años. I've been very impressed. Some of the building techniques here on site are quite similar to ones you see in modern day. Mundos Perdidos. El poder oculto de la Biblia. Capítulo de estreno. Este domingo a las 10 de la noche por History. Es más grande que cualquier cosa que haya visto. Increíble. Voy a sumergirme, a echar un vistazo. Los chicos me dicen que tienen un gran tronco que van a cortar. Voy a subirme a este tronco y asegurarme de que lo tengan. Es mucho más difícil de sacar. Esto es algo grande porque hay mucha presión debajo de ese cable. Siempre vigilamos para que no se rompa y el malacate se caiga. Día tras día, ellos hacen historia al filo del peligro. Leñadores, mañana a las 10 de la noche por History. Es la maquinaria de mayor tamaño creada por el hombre. Atraviesa toda América del Norte y suministra electricidad prácticamente a cada casa, oficina y fábrica. Sin embargo, muchos ignoran su importancia hasta que deja de funcionar. A continuación, la red eléctrica en Maravillas Modernas. El 14 de agosto de 2003 comenzó como un jueves de verano cualquiera. En ciudades como Detroit y en Nueva York, millones de personas se dirigían a sus trabajos, escuelas o campamentos. Ese día los encargados del sistema de suministro de energía en Estados Unidos, la red eléctrica, creían tener bajo control el complicado proceso de demanda y suministro de electricidad, listos para cumplir con las necesidades de los consumidores. Pero estaban equivocados. Poco después de las 3 de la tarde, varias líneas de transmisión en Ohio se combaron debido a la alta temperatura de ese día y entraron en contacto con la rama de un árbol, lo que provocó un cortocircuito. Este incidente daría lugar al mayor apagón en la historia de Estados Unidos. Ocurrió en cuestión de segundos. Tan pronto entré en la sala de control, supe que el problema era grave. Bastaba con ver la transferencia de carga y cómo oscilaba y cambiaba sin control la frecuencia. Era la peor pesadilla de un operador de un sistema de electricidad. En segundos, la subida de tensión en Ohio provocó el clásico efecto cascada tan temido por los técnicos de la industria eléctrica. Un simple cortocircuito de una línea puede causar el efecto cascada. Al igual que ocurriría con un circuito doméstico, una línea puede dejar de funcionar si se queda sin energía o si corre el riesgo de sobrecalentarse. Es lo que se conoce como abertura. Dado que se desplaza a la velocidad de la luz, la electricidad en esa línea de inmediato se redistribuirá a sí misma, lo que desencadena una subida de tensión en las líneas vecinas. Esas líneas también podrían sobrecalentarse y causar más aberturas. Cuando la falla se propaga rápidamente, estamos ante el comienzo de un clásico efecto cascada fuera de control. En un momento dado, todas las líneas dejan de funcionar instantáneamente, básicamente una tras otra a lo largo de todo el sistema. El apagón se extendió por toda la sección noreste de la red. En 9 segundos, más de 54 millones de personas quedaron sin electricidad. El apagón abarcaba desde Ohio hasta Ontario y desde Detroit hasta Nueva York. El suministro de electricidad sería restaurado varios días después y el incidente causaría más de $6,000 millones en pérdidas.
Pero ¿cómo pudo ocurrir algo así? ¿Cómo pudo un simple cable combado en las afueras de Ohio desatar un caos de tales magnitudes en un área tan extensa? La respuesta, engañosamente sencilla y al mismo tiempo extraordinariamente compleja, se puede hallar en la naturaleza misma de la red eléctrica. Un sistema de una fabulosa complejidad que va desde México a Canadá y desde California a Maine. Una red la componen 3 elementos básicos: plantas eléctricas que generan electricidad, cables que transportan la energía y el factor imponderable que en la industria eléctrica se denomina carga. La carga del sistema es la energía consumida. La definen los aparatos eléctricos, las luces, los motores que utilizan los consumidores. Toda esa energía utilizada es la carga de nuestro sistema. En Estados Unidos tenemos 3 redes eléctricas, la de la zona este, que corresponde a los usos horarios del centro y el este, la red del oeste, que incluye los otros 2 usos horarios, y otra que abarca más de la mitad del estado de Texas. Existen interconexiones entre la red de Texas y la del este, y entre la del oeste y el este, que permiten intercambio de energía, pero en líneas generales todas operan de forma independiente. Las 3 redes o interconexiones son esencialmente máquinas gigantescas. Aunque están unidas, cada una funciona como una entidad autónoma. Una red de generadores y de cables hace posible esta interconexión. Todos los generadores funcionan sincronizadamente, lo que convierte a esta red en una máquina cohesionada. Los apagones ocurren debido a la interconexión de las redes. Cualquier incidente grave en una pequeña sección puede causar severas consecuencias en el resto de la red. Tenemos líneas de cableado con Canadá, en especial en la zona de Nueva Inglaterra y Nueva York. Si una de estas líneas falla, todos los generadores de la interconexión este tratarían de incrementar su flujo de energía para compensar la pérdida y mantener el equilibrio en el sistema. Si bien no es la manera más sencilla de controlar un sistema complejo, la existencia de este gigantesco mecanismo es necesaria debido a las propiedades físicas de la electricidad. La electricidad es única porque debe ser producida y consumida guardando un absoluto equilibrio todo el tiempo y literalmente a la velocidad de la luz. Eso significa que nosotros, como operadores, debemos equilibrar constantemente la generación y la carga. Si alguien enciende un interruptor, debemos aumentar o reducir el flujo de energía de los generadores. La constante transferencia de carga obliga a los operadores a equilibrar el suministro de electricidad y la demanda en cada momento del día. También pone sobre los hombros de los técnicos una pesada carga. Piloteamos un avión que no puede aterrizar. Si la Armada tiene problemas con un portaaviones, simplemente lo saca de servicio y repara. Nosotros no podemos interrumpir la red eléctrica para repararla. Los operadores a cargo de una parte de la red, que abarca un gran número de plantas separadas, deben prever todo el tiempo un plan B. Utilizamos el plan B para analizar las condiciones del sistema en caso de fallar una línea. Examinamos qué falla podría causar un problema serio. Si eso ocurre, es necesario que sepas qué opciones tienes. Mi peor temor es que ocurra algo fuera del sistema que lo haga fallar. Por eso hemos desarrollado sistemas y procedimientos para poder soportar cualquier falla, por mínima que sea. Pero en ocasiones, incluso el plan más sofisticado no logra evitar las fallas. Según un informe de noviembre de 2003, varios factores se juntaron para causar el enorme apagón. Primero, el no podar ciertos árboles provocó que los cables combados en Ohio entraran en contacto con las ramas. Si bien esto ocurre con frecuencia, en ocasiones, como en este caso, puede causar un cortocircuito. De hecho, tuvo lugar una abertura en 3 líneas de la compañía First Energy en Akron, Ohio. La compañía no pudo controlar lo sucedido debido a una falla técnica en su sistema de monitoreo. Cuando la subida de tensión empezó a propagarse, el plan de emergencia de los operadores regionales no sirvió de mucho, ya que otra línea no relacionada también experimentó un cortocircuito, pero no se reportó la falla. Esa falta de información alteró todos sus cálculos y provocó que el efecto cascada se multiplicara sin control. Agosto de 2003 fue toda una lección para nosotros. Nos sorprendió que algo así ocurriera. Aprendimos mucho de ese incidente y haremos todos los cambios necesarios en nuestros procedimientos para que eso no vuelva a suceder.
Este tipo de situaciones no ocurren más a menudo gracias al SAE, o Sistema de Administración de Energía. Gracias a estos programas informáticos especializados es posible procesar una gran cantidad de información. Controlamos un sistema de dimensiones asombrosas. En este centro debemos procesar 400.000 puntos de información cada 4 segundos. El personal analiza los datos y se asegura de que la energía siga fluyendo. Toda esa montaña de información, incluyendo niveles de generación de las plantas y de miles de kilómetros de cableado, va a parar a estaciones de control individuales. La operación de la red eléctrica está en manos de unas 140 áreas de control. Cada área se encarga de equilibrar la carga y la generación dentro de sus propios límites. La interrelación de estas áreas es lo que forma las interconexiones o redes. Las estaciones de control operan los más de 256.000 kilómetros de cableado, es decir, toda la red de transmisión eléctrica de Estados Unidos. Pero dentro de este cableado, la electricidad fluye a voltajes distintos según se trate de una aspiradora o de una computadora. En términos simples, el voltaje es la presión que recibe el sistema. Si no cuentas con el voltaje adecuado en tu sistema, no puedes hacer que la electricidad fluya. La electricidad se genera a altos voltajes porque así es más eficiente y puede recorrer distancias mayores. En varios puntos del sistema recurrimos a transformadores para reducir el flujo de 13.000 a 230 voltios y así llevarlo a niveles de distribución. Esto es 110 o 120 voltios para uso doméstico. Los operarios de la red se sirven para su labor de un sofisticado conjunto de pantallas electrónicas y lectores. Salas de control como esta en el California ISO operan las 24 horas del día, 7 días a la semana, 52 semanas al año. Lo que observan es una representación de los 41.600 kilómetros de circuitos. Esta es la red de transmisión de California que estos operarios deben controlar de forma confiable y segura. Se ven luces rojas y verdes. Esos son puntos de telemetría que alimentan nuestro sistema y nos indican qué sucede en toda la red. Además de eso, hay otros colores en las pantallas. Representan el tipo de voltaje. Las líneas rojas aluden a 500.000 de voltios, las azules 250.000 de voltios y las más bajas son subtransmisiones que también operamos. Con unidades similares en todo el país, es natural que la industria eléctrica haya alcanzado un tamaño sin precedentes. La industria eléctrica es la más grande en todo Estados Unidos. Representa cerca del 3% del Producto Interno Bruto. Las ganancias ascienden a unos $250.000 millones. Ninguna otra industria alcanza esas dimensiones. Pero la industria eléctrica no siempre ha gozado de la sofisticación técnica o de la bonanza financiera que tiene hoy. Hace unos 150 años, la red eléctrica no era más que el sueño en la mente de un hombre. A finales del siglo XIX, Estados Unidos era muy diferente a lo que es hoy. Las calles de las grandes ciudades apestaban a causa de la bosta que dejaban los miles de caballos que alaban los tranvías y vehículos de transporte. La tenue luz de las lámparas de gas y de aceite alumbraba las zonas céntricas. Antes de la invención de la electricidad, las calles de Estados Unidos eran oscuras y poco iluminadas. Las lámparas a gas eran comunes en las casas, tiendas y fábricas. Este tipo de lámparas despedían gases. Era relativamente oscuro comparado con el alumbrado de hoy. Pero en su laboratorio de Menlo Park, Nueva Jersey, un hombre tuvo una idea que revolucionaría para siempre la forma de vivir de las personas en todo el mundo. Su nombre era Thomas Edison. Edison se dio cuenta de que era necesaria la iluminación y se concentró en esa necesidad. Esa siempre fue su técnica. Era necesario que existiera un mercado para sus invenciones. Y se propuso hacer a un lado el alumbrado a gas y en su lugar introducir una forma de alumbrado superior que vendería por el mismo precio al consumidor. Decidió entonces que inventaría un sistema de alumbrado eléctrico. Edison sentó las bases para la creación de una red de electricidad en Estados Unidos. La estación de Pearl Street, la primera planta de electricidad del mundo, se construyó en Wall Street, bajo Manhattan, entre 1881 y 1882. Esta sería la primera estación central en Estados Unidos. Pero era un sistema sencillo, si se compara con el que existe hoy en día.
Sus turbinas funcionaban con carbón, sus generadores eran de gran tamaño y tenía, interesante mencionarlo, líneas de distribución subterráneas. Finalmente, el 4 de septiembre de 1882 a las 3 de la tarde en punto, el mismo Edison accionó un interruptor y se encendieron 106 lámparas en las oficinas de sus socios financieros. Con esta revolucionaria exhibición, Edison había demostrado que era posible la construcción de una estación central que distribuyera electricidad a usuarios externos, pero su triunfo fue breve y en vano. El sistema de Edison se basaba en el uso de simple corriente directa, o CD, que se desplaza a través de un cable en línea recta, pero el uso de corriente directa tiene ciertas limitaciones. Debemos admitir que el sistema de electricidad de Edison presentaba ciertos inconvenientes. La mayor falla era su incapacidad para distribuir electricidad en un área mayor a unas pocas cuadras. Una de las desventajas es que el voltaje de la corriente directa no puede incrementarse para hacer su transmisión más eficiente. Se distribuye con el mismo grado de voltaje con el que se genera, y dado que los voltajes generados no eran muy altos, la corriente directa no podía recorrer grandes distancias. La electricidad actual se genera a partir de corriente alterna, o CA. La corriente alterna fluye a través de un cable adoptando la forma de una ola y oscilando entre positivo y negativo 60 veces por segundo. También supera a la corriente directa en ciertos aspectos. El uso de la corriente alterna nos permite elevar significativamente el voltaje hasta unos 765.000 voltios, lo que permite que la electricidad recorra largas distancias. George Westinghouse fue el primero en reconocer que el sistema de corriente alterna era superior al de Edison. Se dedicó a diseñar un sistema de corriente alterna que generara y transmitiera electricidad a grandes distancias. Westinghouse y el sistema de corriente alterna tomaron de inmediato ventaja en la llamada batalla de las corrientes con la introducción de dos dispositivos. Primero, en 1886, William Stanley desarrolló el transformador de alto voltaje que hizo posible la distribución de electricidad a grandes distancias. Un año después, Nikola Tesla inventó el motor de inducción de corriente alterna. El sistema de corriente directa de Edison recibiría el golpe mortal en 1893, durante la Feria Mundial de Chicago, donde se exhibió el moderno sistema de corriente alterna de Westinghouse. Luego, en noviembre de 1896, la planta de electricidad en las cataratas del Niágara utilizó corriente alterna para distribuir electricidad a la ciudad de Buffalo a 33 kilómetros de distancia. Mientras en el estado de Nueva York se demostraba el potencial de la corriente alterna, en Chicago, un hombre llamado Samuel Insull confirmaba que la corriente alterna era la corriente del futuro. La historia de Samuel Insull es muy interesante. Trabajó para Edison y años después confesaría que todo lo que sabía acerca de la luz eléctrica y los sistemas eléctricos lo había aprendido de su maestro Edison. Se separó de este y se marchó a Chicago, donde se hizo cargo de una pequeña compañía. A comienzos del siglo XX, su compañía empezó a crecer y fundó una compañía de mayor tamaño llamada Mancomunidad Edison. La compañía, cuyas labores se iniciaron en el centro de Chicago, se apropió de sus competidoras y pronto extendió su servicio a las afueras de la ciudad. En 1910, el servicio llegó a los suburbios y luego a las zonas rurales en las afueras de Chicago, creando así lo que los historiadores consideran la primera red eléctrica. Insull demostró así que dominaba para aquel entonces el nuevo concepto de equilibrio de carga. Si se invierte una gran cantidad de capital en equipos, se deben usar esos equipos a su máxima capacidad. Ese equipo debe usarse las 24 horas del día. Entonces, si se quiere aumentar el capital, es necesario que se equilibre la carga de electricidad. A mi juicio, existe una red eléctrica por dos factores: el factor carga y el factor capital. Al traspasar los confines de la ciudad, Insull entró en contacto con una gran variedad de nuevos usuarios. Esto significaba que el factor carga se extendería más allá del ciclo de 24 horas, o como se le denomina en la industria, ciclo balanceado. Las granjas usaban la electricidad temprano en la mañana.
las fábricas de la ciudad al mediodía y los hogares de los suburbios en horas nocturnas. Compañías como la de Insul se beneficiaban de una relación simbiótica con los inventores de la época. Durante estos años se inventaron un sinnúmero de aparatos eléctricos sorprendentes. Pero estos aparatos no solo funcionaban con electricidad, también estimularon el uso de más energía. En 1907 apareció la primera aspiradora. Un año después, la primera lavadora eléctrica. En 1911, el aire acondicionado. Y en 1914, el sistema eléctrico de refrigeración. Pero este ambiente de avance cesó abruptamente tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, las demandas de energía eléctrica del ejército provocaron una escasez de electricidad. El gobierno se percató de las ventajas económicas que implicaba el uso de plantas generadoras de energía variadas. Las plantas hidroeléctricas eran de utilidad dependiendo de la potencia del agua, pero si en algún punto los beneficios no eran los esperados, se podía recurrir a las plantas termoeléctricas. Pero para que todo funcionara, las plantas de energía debían estar interconectadas. En esta necesidad de interconexión yace el origen de las redes eléctricas modernas. Si se interconectan las empresas, debe existir una estructura que administre estas empresas interconectadas. Así nacieron las sociedades de cartera. Estas sociedades de cartera servían de fachadas para controlar y administrar las nuevas empresas interconectadas. Hacia 1929 poseían acciones en casi 70% de todas las empresas de servicio público de Estados Unidos. Pero la riqueza de las sociedades de cartera sufrió para siempre un duro golpe con el desplome de la bolsa de valores en 1929 y el inicio de la Gran Depresión. Durante los años 30, Franklin Delano Roosevelt empezó a acusar a las empresas de servicio público como las causantes de la crisis económica y como explotadoras de los consumidores. Las sociedades de cartera se convirtieron entonces en el principal objetivo. El escarnio al que se sometió a estas empresas llevó a la aprobación de la Ley de Formación de Empresas de Servicio Público en 1935. Muchas empresas de servicio público aprovecharon las ganancias que obtenían invirtiéndolas en otros negocios no relacionados con la producción de electricidad. La nueva ley prohibía este tipo de operaciones, lo que las obligó a concentrarse en sus actividades originales. Ahora las empresas de servicio público debían seguir nuevas reglas. Gerentes innovadores como Samuel Insull recibieron con beneplácito las nuevas regulaciones del gobierno. Número 1. Legitimaba la condición de monopolio de una empresa de servicio público. Y gracias a las regulaciones, la compañía de servicio público cobraría tarifas fijas a los clientes. Las empresas de servicio público integradas, plantas de electricidad, líneas de transmisión y su infraestructura, consolidaron su estatus al lograr la condición de monopolio a cambio de aceptar las regulaciones. También obtuvieron el derecho exclusivo de suministrar electricidad en su región. Como parte de su política del nuevo trato, el presidente Roosevelt les planteó un nuevo desafío a las empresas de servicio público. Roosevelt estableció la Autoridad del Valle de Tennessee, o AVT, en 1933. La AVT era un enorme proyecto hidroeléctrico que suministraría electricidad al sur rural. La nueva administración les advirtió que si las tarifas eran mucho mayores que el gasto de generación en el Valle de Tennessee, se les acusaría de explotar a los consumidores. Curiosamente, esta época de desconfianza y penurias económicas marcaría el inicio de una era dorada para las redes eléctricas. La Gran Depresión devastó la economía de Estados Unidos durante los años 30. Pero aún en este periodo sombrío, nuevas leyes permitieron que las redes eléctricas continuaran creciendo sin obstáculos. Entonces Roosevelt tomó una extraordinaria decisión. Creó la llamada Ley de Electrificación, una de las mejores decisiones para la economía de Estados Unidos, y cambió por completo su sistema agrícola. En lugar de depender del trabajo manual, ahora se emplearía la electricidad, lo que generó el crecimiento de las redes eléctricas. Esta nueva expansión de la red eléctrica obligó a reconsiderar el valor de la interconexión entre empresas de servicio público. También empezó así la venta al por mayor de energía entre empresas de servicio público. El valor de la interconexión se reduce a un principio: obtener electricidad más barata si las empresas se interconectan. Por ejemplo,
Si dos compañías se interconectan, pueden complementar sus cantidades de carga. Así, en lugar de construir una nueva planta eléctrica, una empresa puede simplemente comprarle energía a la empresa vecina e interconectada. El crecimiento de la red eléctrica se vio interrumpido de nuevo tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, las empresas de servicio público vivieron periodos de escasez porque mucha de la materia prima era usada para construir tanques, barcos y aviones. Pero con el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 se inició una nueva era para la industria eléctrica y para las redes eléctricas. El final de la Segunda Guerra Mundial marcó la consolidación de la industria eléctrica. Fue esta la época dorada de la energía eléctrica en Estados Unidos. Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a producir una gran cantidad de aparatos de uso doméstico como la nevera, la plancha, la radio, la televisión. La gente adoraba estos aparatos y por supuesto todos funcionaban con electricidad. La demanda de electricidad literalmente se duplicó en los años 50 y volvió a duplicarse durante la siguiente década. Un salto de más de 400% desde mediados de los años 40 hasta mediados de los 60. El sistema de transmisión eléctrica creció de este modo porque en parte durante la década de los 40, 50 y 60 se construyeron plantas generadoras cada vez más grandes. Esto nos permitió aprovechar las diferencias de escalas. En otras palabras, mientras más grandes eran las plantas, más bajo era el costo de la electricidad. Y dado que las plantas eran cada vez más y más grandes, entonces eran necesarios sistemas de transmisión de mayor envergadura para transportar la energía a las subestaciones y a los consumidores. Esta diferencia de escalas durante la posguerra estimuló la interconexión entre las empresas de servicio público y los recompensó con ganancias astronómicas. Fue un trato increíble. A las empresas se les pidió producir más energía, pero a menor costo. Es decir, las plantas de electricidad podían producir más electricidad a menos costo que en el pasado. Así se redujo el costo de la energía eléctrica y gracias a esta reducción, la gente empezó a consumir más electricidad porque era mucho más económica. Al crecer el consumo de electricidad, las empresas se vieron obligadas a construir nuevas plantas generadoras. Era un ciclo realmente maravilloso. Las interconexiones del este y del oeste surgieron durante esta época. La vasta extensión de las montañas rocallosas se erigió como el único obstáculo que impidió que la red eléctrica cubriera por completo todo Estados Unidos. Pero en la década de los 60, el bloque monolítico en el que se había convertido la industria eléctrica empezó a mostrar algunas grietas. La era dorada de la electricidad llegó a su fin a mediados de los años 60. Varios factores habían provocado este final. Primero, las plantas eléctricas dejaron de actualizar su tecnología en los años 60. Y segundo, las diferencias de escalas también desaparecieron en los años 60 y 70. En consecuencia, las grandes plantas de electricidad que debían producir electricidad económica comenzaron a sufrir grandes pérdidas. Ya no eran rentables. Los costos de producción, en lugar de ser menores, empezaron a elevarse. Y esto obviamente era un problema realmente grave. En el otoño de 1965, un incidente relacionado con la industria eléctrica llegó a las primeras planas de los diarios como no se veía desde la debacle de las compañías en los años 30. El apagón de 1965 tuvo lugar el 9 de noviembre, un poco después de las 5 de la tarde. En ese momento se realizaba una transferencia de energía en el empalme entre Nueva York y Ontario en las cataratas del Niágara. Un empalme es un intercambio de electricidad entre sistemas. Mientras se exportaba electricidad de Nueva York a Ontario, una avería en un interruptor provocó una abertura en las líneas. Súbitamente se había perdido el importante equilibrio entre la generación y la carga. En ese instante, varias plantas generadoras en Estados Unidos producían energía que no iba a parar a ninguna parte. Estos generadores debieron ser apagados antes de que se fundieran. El interruptor averiado provocó un apagón en casi todo el noreste de Estados Unidos y en vastas secciones de Canadá. Casi 30 millones de personas no pudieron hacer lo que acostumbraban desde chicos: accionar el interruptor de la pared y encender así las luces.
La interconexión, el rasgo emblemático de la red y gracias al cual había crecido ininterrumpidamente durante los últimos 80 años, sufría ahora un colapso. Luego de este incidente, los investigadores y los expertos de la industria acordaron que era necesaria una organización que evitara otra situación como esta. En 1968 se creó el Consejo de Electricidad de Estados Unidos, unos 3 años después de aquel apagón, y existe hasta hoy. Con la guía de esta organización, conocida como NERC, la industria eléctrica logró salir adelante durante el resto de esa década sin que se repitiera un apagón como el del año 1965. No sería sino hasta 2003 cuando volvería a ocurrir una catástrofe similar. A final de los años 60, la red eléctrica había puesto a punto toda su infraestructura, pero pronto varios hechos en el mundo cambiarían la forma en que se usaba la energía. A principios de los años 70, Estados Unidos sufría un nuevo tipo de calamidad, una crisis energética. Los países árabes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, impusieron un embargo petrolero. El aumento de los precios provocó escasez. El precio de la electricidad también aumentó 25% en solo 2 años. A fin de contrarrestar estos abruptos incrementos, el presidente Carter y el Congreso tomaron varias medidas. La Ley de Políticas Regulatorias para Empresas de Servicio Público, aprobada en 1978, fue un paso importante e inesperado hacia la desregulación. Era una ley diseñada para permitir que la energía ecológica, la eólica, la solar, compitieran con la energía generada por las empresas grandes. Según esta ley, si un productor independiente ofrecía vender electricidad, las empresas de servicio público debían estar dispuestas a comprarla. A partir de ese momento surgió un movimiento para comerciar energía no producida por empresas de servicio público. De hecho, este fue el primer paso hacia la desregulación de la industria eléctrica. La gente era testigo de la desregulación en otras industrias. En los años 70 se eliminaron las regulaciones en la industria aérea, en la industria del transporte de carga, en las industrias de seguridad, en la industria del gas y del petróleo. Muchos se preguntaban por qué no se desregulaba la industria eléctrica si la eliminación de regulaciones no había causado problemas en las otras industrias. La Guerra del Golfo entre 1990 y 1991 provocaría una verdadera desregulación y reestructuración en la industria eléctrica. Tras el final de la guerra, el presidente Bush introdujo un nuevo plan de energía que finalmente sería aprobado en 1992, la Ley de Política Energética. Esta ley estimulaba la aparición de nuevos mercados para la energía eléctrica. Estas nuevas normas permitieron el aumento de la oferta y a la larga la existencia de un mercado con menos regulaciones. Por su naturaleza, la red eléctrica estaba formada por empresas de servicio público estructuradas de forma jerárquica y que poseían tanto las plantas eléctricas como el tendido a través del cual distribuían energía a los consumidores. Pero con la política de reestructuración, ese orden cambiaría radicalmente. Con la Ley de Política Energética de 1992, el tendido eléctrico se convirtió en una estructura de utilidad pública. Es decir, tanto las empresas de servicio público como las empresas independientes generadoras de electricidad podían usar el tendido eléctrico. El problema era que las empresas de servicio público restringieron el acceso a las líneas de transmisión para que así los potenciales competidores no pudieran vender su electricidad libremente en el mercado. Por ello, la Comisión Federal Reguladora de Energía creó una nueva entidad, el Sistema de Operadores Independientes, o ISO por sus siglas en inglés. Este sistema de operadores independientes se hizo cargo de las líneas de transmisión existentes para velar que se utilizara con equidad la infraestructura eléctrica. Somos independientes y neutrales. Nuestra misión es buscar, basados en análisis de ingeniería, que todos puedan competir en condiciones de igualdad y que todos tengan acceso a la red de transmisión. Al mismo tiempo, velamos porque la red eléctrica funcione de forma confiable. A escala nacional, los mercados de energía se monitorean aquí, en el Centro de Monitoreo de la Comisión Federal Reguladora de los Mercados de Energía. Desde esta sala, la Comisión obtiene información en tiempo real acerca de la producción de las plantas, el flujo de corriente en la red y las fluctuaciones en el volátil mercado energético. A escala regional,
Es el sistema de operadores independientes el encargado de controlar el mercado diariamente. El mercado abre a las 10, cuando se reciben los programas de todos los participantes. Los programas representan sus previsiones de distribución de energía para el día siguiente. Acto seguido, con ayuda de un sistema informático, nos aseguramos de no sobrecargar ninguna de las líneas previstas en los programas. Con la reestructuración, los responsables de la red eléctrica se vieron obligados a emplear otro mecanismo de equilibrio. Ahora debían coordinar la extensa oferta de energía con la demanda. Es como entrar en la bolsa de valores. La única diferencia es que también estamos obligados a mantener a tope la infraestructura. La red eléctrica siempre debe ser confiable y al mismo tiempo los mercados deben ser sólidos y propiciar la competitividad. Pero como en todo nuevo sistema, el proceso de reestructuración ha tenido sus fallas. La crisis de energía de California en 2000 y 2001 hizo evidente estas fallas. Todo empezó cuando el precio de comercialización de la electricidad alcanzó cotizaciones astronómicas. Aquí en California, tuvimos una tormenta perfecta. Durante más de una década, casi no se hicieron inversiones en las plantas generadoras de electricidad. Así que mientras crecía el consumo de electricidad, se reducía la cantidad de electricidad disponible. Al mismo tiempo, dependíamos de la energía hidroeléctrica, la cual depende de cuánto llueva. Tuvimos un año con una larga sequía, por lo que empezamos con escasez. Ese fue el origen de la crisis. Cuando se dirige un mercado y la oferta no iguala a la demanda, se tienen problemas. La pregunta entonces es, ¿por qué no hay oferta suficiente? Como operador, la única oferta que tengo es la energía que está en uso y que cumple con las demandas de carga. Ese no es el único problema. También hay dificultades financieras. Esto es, si la gente será capaz de pagar sus cuentas de electricidad. El problema se agravó cuando la disparidad entre los precios al por mayor y los precios al por menor provocaron que las mayores empresas de servicio público del Estado no pudieran honrar sus compromisos financieros. Una de las empresas estuvo a punto de ir a la quiebra, otra se declaró en quiebra. Las compañías que ofertaban se negaron a venderles más energía. Cuando esto ocurre, aquí en el ISO nos quedamos sin suficiente electricidad generada para cumplir con la oferta. Por lo tanto, debemos programar apagones para equilibrar el sistema. Los apagones programados son cortes de luz planificados en áreas específicas a fin de equilibrar una carga insuficiente. Por ejemplo, el ISO determina que en una zona en particular habrá una escasez de 500 megavatios. Le notificamos eso a la central en esa zona y ella determina que dejará de recibir energía. Apagan una sección durante 1 hora u hora y media y luego distribuyen otros 500 megavatios y devuelven la cantidad tomada. Todo esto se hace para mantener el equilibrio, pues de lo contrario, todo el sistema colapsaría. Pese a lo auspicioso de la desregulación en zonas como California, casi la mitad de las empresas en los estados se encuentra en pleno proceso de reestructuración. Este ha sido un nuevo factor de presión para la ahora envejecida red eléctrica. El mayor acceso a la red eléctrica y el intercambio de electricidad entre distintas regiones geográficas ha representado una pesada carga para la red eléctrica. El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica bautizó a la red eléctrica como el mayor logro tecnológico del siglo XX. Pero si desea sobrevivir en este nuevo siglo, la red tendrá que incorporar a su infraestructura los nuevos avances de la tecnología. Y pronto. En su pasado reciente, la red eléctrica ha sobrevivido a apagones, reestructuraciones y a la crisis energética de California. Pero ¿cómo evolucionará en las próximas décadas? Actualmente el sistema eléctrico es un asombroso cúmulo de flujo energético. Existe mucha incertidumbre. Mucha gente se pregunta qué ocurrirá en el futuro. Una cosa sí es segura. La red que hace circular la creciente energía de Estados Unidos necesita ser remozada en el siglo XX.
El sistema es cada vez más obsoleto. Literalmente fue diseñado hace 100 años. La tecnología que utiliza fue diseñada hace 50 años e instalada hace 30 años. Funciona extremadamente bien, pero las demandas en el sistema están cambiando. Algunos creen que solo bastan leyes más estrictas para que la electricidad siga fluyendo por la red. Una de las cosas que aprendimos del apagón es la necesidad de tener protocolos de seguridad estandarizados, reglas de seguridad que no solo existen por escrito, sino también en el campo de trabajo y que requieren ser formalizadas. Pero otros sostienen que se debe integrar la nueva tecnología a la red para poder cumplir con estas nuevas demandas. Hoy operamos el sistema de electricidad como si tuviéramos un auto y solo hubiera una calle para conducirlo. ¿Cuán eficiente puede ser algo así? En la actualidad, con la potencia y velocidad de los microprocesadores, se puede obtener una gran cantidad de información de la red eléctrica y así poder operarla de forma más eficiente y efectiva con la misma infraestructura, pero optimizada. Ese es el secreto de moverse hacia el siglo XXI. Ya está a prueba una nueva tecnología que incrementará el flujo de información. La tecnología digital. El sistema es mecánico y posee interruptores mecánicos. Hoy es necesario convertir el sistema de distribución de analógico a digital. Este aparato es un thyristor, un interruptor digital que nos permite abrir y cerrar el flujo a la misma velocidad en la que se mueven los electrones, es decir, a la velocidad de la luz. Esto nos permite, por primera vez, controlar verdaderamente el sistema de distribución de electricidad. Esta estación de control en el norte de Nueva York es la primera que posee interruptores digitales thyristor. Al instalar los thyristor podemos incrementar la cantidad exponencialmente a tal punto que habría electricidad disponible para Nueva York, ya sea que provenga de Canadá o de la zona central. Otra nueva tecnología promete transportar 3 veces más energía en los tendidos y torres eléctricas existentes. Otra tecnología que transformará el sistema de distribución de electricidad es la de los cables y componentes superconductores. Los cables pierden vida útil a causa de la resistencia eléctrica. Con la tecnología de superconductores se puede eliminar esa resistencia y así no tener más cables perdidos. Según cálculos del Departamento de Energía, los cables perdidos equivalen a 9% de la cantidad de corriente generada. Lo que podemos hacer es tomar el mismo conducto, colocarle cables superconductores y triplicar así la capacidad. Es transportar 3 veces más electricidad por un cable. Dado que la superconductividad solo puede tener lugar bajo temperaturas menores a 70 grados centígrados, aún no hay cables superconductores en uso. Pero esta tecnología ha logrado grandes avances en los últimos años. Se calcula que para 2005 se instalará el primer cable superconductor en Long Island, Nueva York. Y cabe la posibilidad de que la red eléctrica adapte en el futuro nuevas tecnologías. Una de ellas es portal del consumidor o tecnología de mini red eléctrica. Cuando se habla de tecnología de mini red eléctrica, se habla de una pieza que se coloca en el extremo de este cable y que indica cuándo y cómo usar el flujo de electricidad. Es una tecnología que permite medir la demanda del consumidor y así usar la electricidad de forma más inteligente en casa. La idea del portal del consumidor es reemplazar el viejo medidor, que simplemente mide la cantidad de electricidad, con un aparato que opere en ambas direcciones y que no solo transporta electricidad, sino también información. Esta información les permitirá a los consumidores controlar por primera vez el flujo de electricidad en sus hogares. Ahora se podrá programar todos los aparatos domésticos y elegir la forma de electricidad menos contaminante y más barata. Se podrá utilizar este portal para entrar en contacto con el mercado y comprar electricidad. Irónicamente, otra innovación tecnológica hace recordar los orígenes de las redes eléctricas y las primeras estaciones generadoras de Edison. Hay otra dimensión relacionada con la generación de energía que se ha tornado muy importante para nosotros. La distribución de energía y la capacidad para instalar pequeñas fuentes de energía, ya sea energía renovable o la producida
con pequeñas turbinas, en ambientes comerciales o domésticos al alcance del consumidor. Si se tiene un complejo de departamentos, por ejemplo, se puede construir una microturbina en el sótano y dotar de electricidad al edificio. Y también se obtiene un subproducto que sirve como calefacción para el edificio, para calentar el agua y para otras cosas. Otra ventaja de esta tecnología a pequeña escala es que se dejan de sufrir apagones. ¿Qué proyecto es el más viable? ¿Una red más inteligente y grande o una red eléctrica más pequeña? ¿Cuáles son los planes de la Comisión Federal Reguladora de Energía? Planeamos desarrollar ambos proyectos. La primera prioridad es el proyecto de una red más grande e inteligente que incluye nueva tecnología y mucha más información en tiempo real. La segunda opción es un proyecto menos centralizado. La llamamos generación distribuidora. Esto es, generación de electricidad a pequeña escala que permitirá depender menos de la gran red eléctrica. El futuro de la gran red eléctrica dependerá de personas emprendedoras y de los avances tecnológicos, factores que harán más moderna la distribución de electricidad. La industria de la electricidad dejó de ser un negocio anclado en el pasado. Hablamos hoy de un sistema cuyo único obstáculo para desarrollarse es nuestra propia imaginación. Nuestro futuro radica en los avances tecnológicos.